La política pública que hay detrás de la libre competencia es la única política pública que es relevante. Yo le voy a poner un ejemplo donde uno tiene que entender dónde situarse. Y no puede ser uno un religioso del mundo de la libre competencia. Hay muchas políticas públicas que compiten. Les voy a poner un ejemplo. Yo entiendo que el regulador bancario tenga siempre una preocupación muy relevante respecto a la solidez financiera de sus instituciones. Yo eso lo entiendo. Y yo también puedo entender que cuando privilegian la solidez financiera, puede ser a costa de la posibilidad de que ingresen nuevos actores, como por ejemplo estableciendo ciertas barreras de entrada para los ingresos hacia el mercado, en trámites, en capital, pero justamente con el objetivo de que esas empresas no quiebren, y en el caso que quiebren, ahí hay siempre un tema de responsabilidad posible del Estado respecto, especialmente cuando se trata de depósitos. La libre competencia es muy importante, pero no es todo. Hay otros principios que pueden ser también muy relevantes, que no son de libre competencia. Técnicamente, por ejemplo, el empleo, el pleno empleo, no es un tema de libre competencia, pero es un tema muy relevante. La inflación tampoco es un tema de libre competencia, pero muy relevante. La existencia de las pymes, técnicamente para la libre competencia es importante en la medida que sea efectivamente un desafiante al mercado, a los que están en el mercado. Pero la libre competencia no es una política de subsidio a las pymes o a las pequeñas empresas. La libre competencia en realidad es que exista un mercado, que pueda llegar a existir un mercado donde sean en definitiva los privados los que entreguen los bienes y servicios en condiciones competitivas, ¿no? Donde en el fondo el precio, si eso es lo que uno busca, el mercado donde el precio esté dado, no por el monopolista, sino que por las reglas del mercado. Así. Y el monopolista lo que tiene que hacer es preocuparse de ahorrar costos para obtener justo la diferencia, porque el precio no lo puede modificar, porque el precio lo da el mercado. Un peso más, un peso menos es el que hace la diferencia. Principio de la legalidad. Si un funcionario público está haciendo lo que tiene que hacer, y es lo que le dice la ley, sería muy disruptivo que la libre competencia lo castigue por justamente aplicar la ley. Una ley especial, sobre un sector regulado especial. Y lo que tiene que hacer ahí, o lo que tiene que ocurrir ahí, es que el sistema de libre competencia, al menos así eso es en Chile, ahí hace una recomendación para que el Ejecutivo le exija al Congreso que haga un cambio legislativo, y el Congreso, que es el representante popular, va efectivamente a hacer un análisis de costo-beneficio respecto a todas las políticas públicas que están involucradas. Pero el funcionario público que aplicó la ley no puede ser objeto de una infracción desde el punto de vista de libre competencia, porque ahí está el principio de la legalidad. Y si uno metiera ese virus al sistema, se produciría una inmovilidad respecto a lo que hacen los ejecutivos, los funcionarios públicos en su día a día. Distinto es si el funcionario público no está haciendo estrictamente lo que su regulación le exige, lo que debe o no debe hacer, sino que tiene discrecionalidad. Y cuando tiene discrecionalidad, uno le puede exigir que haga una ponderación razonable, prudente, respecto a la libre competencia, o hasta qué punto él puede estar afectando la libre competencia. Y si es así, la Fiscalía tiene atribuciones para demandar al Estado, porque es el Estado el que está permitiendo o manteniendo una situación monopólica. Es un muy buen inicio. Yo los alento a que estudien bien esta posibilidad, porque es una forma muy prudente, muy razonable de ir aumentando la cultura de la competencia, lo que significa la cultura de la competencia ahora. Yo le aseguro que sus empresarios tienen muy poca conciencia de lo infraccional, lo venenoso que es tener un cartel. Yo les aseguro que tienen poca conciencia, porque la van teniendo, la van adquiriendo en la medida efectivamente que vean la sanción, que vean la posibilidad de que exista una sanción, y eso en el caso de ustedes recién ahora se va a empezar a ver. La pregunta es entonces, es qué tan prudente va a ser uno en la aplicación de la ley, y probablemente un peso o un dólar en el caso de ustedes, invertido en promoción, puede ser mucho más eficiente
especialmente en esta etapa, que $1 invertido en investigación. Ahora, esto tiene un equilibrio, porque a uno lo toman en serio cuando sabe que tiene un garrote, ¿no? Si uno tiene un garrote, puede entregar la zanahoria. Entonces tienen que tener casos efectivamente que sean importantes. Las asociaciones gremiales las acabamos nosotros de demandar por cartel por $20 millones, y no solo eso, esta es una asociación gremial importantísima en Chile, el mercado del pollo. No solo eso, sino que además pedimos la disolución de la asociación gremial, que es una atribución que está en la ley. Entonces tienen que saber que estamos hablando en serio, pero también tienen que darle guía o lineamientos sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vamos a seminarios y estudios, que es también otro tema dentro de esto. Nosotros, como les decía, hacemos el Día de la Competencia, esto es desde el año 2003, invitamos, como lo han hecho ustedes, extranjeros, tanto abogados como economistas. Ojo con los trasplantes. Yo siempre digo, no caigan en la tentación de abrazar a cualquier extranjero en esta materia. Hay condiciones muy particulares de su mercado. Y cuando un extranjero viene a hablar sobre algo que usted lo obnubila y quedan impresionados, muchas veces el cuento no está completo y es un árbol dentro de un bosque. Y el bosque muchas veces es el sistema legal, el sistema cultural, las relaciones que existen entre el Estado y los empresarios, el nivel de confianza que existen entre esos estamentos. No son lo mismo. La economía, en cambio, es internacional. El derecho es muy parroquial. Eso es por definición. Hay que tener mucho cuidado con los trasplantes. No abracen a nadie. Los economistas es distinto. Pero los economistas hay un pero. El mayor desarrollo de libre competencia es claramente Estados Unidos y desde hace un muy buen tiempo Europa. Esos son los polos de desarrollo. Y ellos también exportan ideas, exportan su modelo. Pero ese modelo está en un contexto de mercados profundo, que no es la realidad de ustedes, tampoco la de Chile. También están en un contexto de mercados industrializados, con un capital humano, educacional distinto. No son la realidad de nuestros países. Entonces, incluso los economistas que tienden a hablar en forma universal, como un doctor puede hablar de una rodilla o los males de una rodilla, hay que tener cuidado, porque el porte puede hacer una diferencia respecto a qué tan agresivo o no agresivo es respecto a una situación concreta. Estudios de mercado. Esta es una muy buena forma de hacer promoción, de hacer abogacía. Acabamos nosotros de terminar un estudio. Estos son los estudios que se han hecho en la Fiscalía en los últimos 3 años. Y yo le podría decir que quizás el más importante es uno que lanzamos hace 2 semanas atrás de salud y otro que lanzamos hace 8 meses atrás del mundo bancario. Todos estos documentos están disponibles en la página web, son más complejos que la guía, son documentos de 300, 400 páginas y tiene una gracia. Son hechos por organismos ajenos a la institución, en un contexto de un concurso público, de una licitación. Por ejemplo, lo hizo la Universidad de Chile, el Departamento de Economía, y lo hizo la Universidad Católica del Paraíso. No es la misma organización que hace el estudio, sino que se lo encarga un tercero, y normalmente esos estudios vienen con recomendaciones, y esos estudios tienen una gran acogida en el mundo de los medios, y tiene también una gran acogida en el Congreso y muchas veces en el Ejecutivo. Muchas veces lo que dicen esos estudios es muy políticamente incorrecto respecto a las autoridades sectoriales. Eso es muy interesante porque no lo decimos nosotros como Fiscalía, sino que lo dice un externo que es contratado por nosotros. Esa es una forma muy habilosa de hacer promoción de la competencia y aumentar la cultura, encargar estudios. Entonces, tienen que buscar, hay que ser muy selectivo, tiene que ser 1 al año, eso es lo que nosotros estamos haciendo, no más que 1 al año, y hay que tener plata, porque son caros, hay que pagarlo. Y la gracia es que elijan cuál es el mercado que quieren hacer ese estudio, y la gracia sería también que puedan efectivamente tener atribuciones para solicitar información confidencial.
la autoridad regulatoria. En el caso de Chile no es así. Entonces los estudios que se hacen son estudios con información pública, donde la autoridad sectorial normalmente no ayuda, a pesar de que tiene toda la información, pero no ayuda. Charla y seminario. Bueno, yo creo que hay que hacer cosas y también hay que enfrentar a la gente, divulgar la idea, y en eso hay que tener un diálogo con el mundo privado y el sector público, y hay que ser en ese diálogo hay que ser bastante transparente, digamos. Convenios de cooperación. Es muy curioso hay una cosa que yo siempre digo, hay una simetría de poderes entre la labor del organismo libre de competencia y sus contrapartes.